En mi infancia, hace mucho tiempo, mi mami cocinaba para mis hermanos y para mí esta deliciosa sopa de frijoles con masitas. Ahora quiero compartirle cómo se hace y cómo se puede preparar. Le comparto la forma más fácil de hacerlo. Ahora le muestro paso a paso cómo se hace. Primero vamos a limpiar los frijoles rojos de seda. En esta ocasión tengo 2 libras de frijoles que vamos a limpiar y a quitarle la basurita que traen los frijoles. En muchas ocasiones ya vienen limpios, pero es mejor limpiarlos y revisarlos para quitarle las piedritas que a veces traen. Luego que ya los tenemos limpios, podemos proceder a lavarlos. Anteriormente hicimos un video donde hicimos sopa de frijoles frescos. La diferencia de los frescos y de estos es que estos ya son de las cosechas pasadas y los otros son recién cortados o recién desgranados. Ahora vamos a lavarlos muy bien. Yo los he puesto en un colador y los lavo hasta que el agua sale totalmente limpia. Un tip que te puede servir es dejarlos por media hora antes que lo vas a cocinar, dejarlos en agua. Así se te ablandan más fácil y más rápido. Ahora voy a agregarle la cuarta parte de una cebolla y 3 ajos que ya los tengo pelados, porque solo son 2 libras de frijoles. Ya lavé y ahora en 1,5 litros de agua voy a agregar los ajos y la cebolla y vamos a dejar hervir. De preferencia es mejor dejarlos hervir y ahora que ya están hirviendo puedes agregar tus frijoles ya limpios. Como te dije, para que estén más rápido puedes dejarlos antes en un recipiente con agua y esa agua botarla, escurrirlos y luego agregarlos a tu agua hirviendo, como en esta ocasión. Esto le va a ayudar a que sus frijoles estén más rápido. Además que tienen fuente de fósforo, potasio, de zinc y ácido fólico. Además también contienen tiamina. Como puede ver, los frijoles son muy nutritivos. Los vamos a revisar y estar pendientes que el agua o la sopa no se seque y le vamos a agregar cada vez que sea necesario. Aquí vamos a medir en una tacita que usted tenga a la mano harina de maíz y le vamos a agregar en un recipiente para hacer nuestras masitas. Antes mi mami solo hacía las masitas simple y sencillamente con masa, la masa de las tortillas. Pero ahora yo te voy a mostrar cómo la puedes hacer con harina de maíz y la vamos a deshacer con sopa de frijoles. Voy a agregar un consomé o sazonador de carne. Puede utilizar el que sea de su preferencia, pero el sazonador de carne o consomé de carne le da un toque muy rico a las masitas. Y para que queden mucho mejor, la vamos a deshacer nuestra harina con sopa de frijoles. En esta ocasión es sopa de frijoles de los que ya tenemos hirviendo. Vamos a deshacerla con mucha paciencia y con mucho cuidado. Si no tenés harina de maíz, puedes utilizar masa de la que vas a hacer tus tortillas de maíz. Como pueden ver, así va quedando la masita. Ya está lista. Si usted desea puede agregar un poquitito de sal y si no simplemente le deja así, porque el consomé de res le da un sabor muy rico. Como pueden ver, el color cambió y así de esta forma nos quedó. Y esto es lo que me sobró de la tacita de frijoles que tenía. Ahora que ya tenemos la masa ya lista y preparada, les comparto
tengo un pedazo de quesillo. También puede agregar queso duro. Podemos rallarlo a la masita y así hacer las masitas. En esta ocasión partí en trocitos pequeños el pedazo de quesillo. Y ahora voy a hacer las masitas y los voy a rellenar con queso o con quesillo. De esta forma vamos a hacer las masitas y vamos a agregar. De esta forma puede poner su mano para que le quede como una canastita la masa, para ir dándole la forma donde va a agregar el queso. Y vamos a envolverlo. Si usted desea, puede agregarlo así en trocitos. Y si no, también puede deshacerlo y agregarlo en medio, como se le agrega a las pupusas. A mí me gusta decorarlo de esta forma las masitas para que los niños las vean más bonitas o más llamativas a la hora de comérselas. Agregamos las masitas, las dejamos hervir por 5 minutos. Si te ha gustado, te invito a suscribirte, que es gratis. Y sin remover, las dejamos hervir y ya están listas. Aproximadamente los frijoles duraron en cocinarse 2 horas. Al momento de cocer tus frijoles es necesario estar cuidando o verificando que siempre tengan agua para que no se te vayan a secar, y también puedes taparlos para que estén más rápido. Ahora ya tenemos listas las masitas. Espero que te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho me dejaras un like.